Vamos a ver en esta oportunidad el concepto de integrales definidas a través de una aplicación económica, analizando los conceptos de integrales definidas, cálculo de áreas, áreas entre dos curvas, realizando la aplicación a los conceptos económicos de excedente del productor y excedente del consumidor específicamente. Para el caso del excedente del productor, es un concepto económico que surge a partir de la relación entre la función de oferta y el precio de equilibrio. Como bien sabemos, la curva de oferta muestra la cantidad de producto que los vendedores están dispuestos a ofrecer a cada uno de los respectivos precios. Una vez determinado cuál es el precio de equilibrio de mercado, la diferencia entre dicho precio y los precios más bajos a los que los productores están dispuestos a vender, determina para el oferente lo que se denomina excedente del productor. Del mismo modo, en el caso del excedente del consumidor, es un concepto económico que surge de la relación entre el precio de equilibrio, al igual que en el excedente del productor, pero en este caso con la función de demanda. Sabemos que la curva de demanda representa las cantidades que los consumidores están dispuestos a comprar a cada uno de los respectivos precios, y entonces la diferencia entre el precio de equilibrio de mercado y los precios que se encuentran por encima de ese precio de equilibrio constituyen un ahorro para los demandantes que se denomina excedente del productor. Estos conceptos son los que vamos a abordar en esta oportunidad a través de el concepto de integrales, calculando cuáles son las áreas correspondientes a cada uno de los excedentes y aplicando las herramientas matemáticas aprendidas en esta materia, vamos a poder conocer cuál es el valor correspondiente para cada una de esas áreas a las que denominamos excedente del productor y excedente del consumidor. Consideremos entonces las siguientes funciones de oferta y demanda expresadas en pesos por unidad. La función de oferta es entonces 2Q al cuadrado y la función de demanda es 20 menos 3Q al cuadrado. En primer lugar, debemos encontrar el punto de equilibrio de mercado que nos permitirá conocer los respectivos precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, a las que hemos denominado respectivamente P sub 0 y Q sub 0. Para obtener el precio y la cantidad de equilibrio, vamos a igualar ambas ecuaciones, es decir, las de oferta y demanda, y por el método de sustitución o de igualación ya conocido, cada uno de esos valores. Realizando los cálculos que surgen a partir de la igualación de ambas ecuaciones, nos queda el siguiente cálculo. 20 menos 3Q cuadrado, que era la función que representaba a la función de demanda, igual a 2Q cuadrado, que correspondía a la función de oferta. Haciendo los cálculos pertinentes, tenemos 20 menos 5Q al cuadrado igual a 0, menos 5Q al cuadrado igual a menos 20, esto es igual a Q al cuadrado igual a 20 sobre 5, y llegamos a que Q al cuadrado es igual a 4, lo que nos da como resultado que Q sub 0, que es nuestra cantidad de equilibrio, es igual a la raíz cuadrada de 4 igual a 2. Reemplazando Q sub 0, el valor que hemos obtenido anteriormente en la ecuación de demanda, obtenemos el valor de P sub 0. Tenemos entonces 20 menos 3 por 2 al cuadrado igual a 8. Entonces, esto significa que P sub 0, que es el precio de equilibrio, es igual a 8. Por lo tanto, el punto de equilibrio de este mercado, con estas funciones de oferta y demanda, es el punto que viene dado por 2 y 8, ¿sí? Bien, si queremos analizarlo gráficamente,
vemos que en la representación gráfica se observa el punto de equilibrio hallado anteriormente, determinado por la intersección entre las curvas de oferta, en este caso dibujada en azul, y la curva de demanda dibujada en rojo. A partir de aquí, de la delimitación de este punto de intersección, es posible analizar cuáles son las áreas que nos van a permitir calcular tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor. Veamos entonces el excedente del productor. Tenemos para el caso del excedente del productor, habíamos dicho que el excedente del productor viene dado por la diferencia entre el precio de equilibrio de mercado y los precios a los que los productores están dispuestos a vender. Gráficamente, esta diferencia viene representada por dos áreas. En primer lugar, el área delimitada por debajo del precio de equilibrio, que habíamos dicho que el precio de equilibrio era 8, definida entre 0 y 2, en donde 2 era la cantidad de equilibrio, cuyo cálculo analítico es el siguiente. El integral entre 0 y 2 de P sub 0 por diferencial Q igual al integral entre 0 y 2 de 8, porque 8 es P sub 0, por diferencial Q. Es decir, el área pintada en amarillo está representada por el integral entre 0 y 2 de P sub 0, en donde P sub 0 es 8. La segunda área que nos va a permitir calcular el excedente del productor es el área definida por debajo de la función de oferta, definida también entre 0 y 2, que es, en este caso, va a ser el extremo del intervalo de integración. La forma analítica de este área es el integral entre 0 y 2 de la función de oferta por diferencial Q, que es igual al integral entre 0 y 2 por 2Q al cuadrado por diferencial Q. Es decir, el área pintada en violeta está representada por el integral entre 0 y 2, en donde 0 y 2 constituye el intervalo de integración de esta integral definida, y que viene dado por el área que se encuentra debajo de la función de oferta. Cabe destacar que los extremos de integración siempre se encuentran definidos para el problema que estamos analizando por el intervalo definido entre 0 y Q sub 0, que es la cantidad de equilibrio, en este caso igual a 2. La razón de este intervalo de integración tiene justificación teórica a través de los conceptos económicos de oferta y demanda, ¿sí? Tenemos como intervalo de integración la cantidad de 0 y la cantidad de equilibrio, y nos va a permitir conocer cuál es el área que se encuentra por debajo de la función especificada. Tenemos entonces el excedente del productor va a quedar delimitado por la diferencia entre las dos áreas planteadas anteriormente. Esto se encuentra representado por la diferencia entre los dos integrales que representan a dichas áreas. Esto es igual a el integral entre 0 y 2 de 8 por diferencial Q menos el integral entre 0 y 2 de 2Q cuadrado por diferencial Q. Tenemos entonces la diferencia entre dos integrales que representan la diferencia entre las dos áreas que hemos marcado anteriormente. Esto es igual a el integral entre 0 y 2 de 8 menos 2Q al cuadrado por diferencial Q, y resolviendo o buscando la primitiva de este integral, tenemos que el integral es igual a 8Q menos 2Q al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 2, que es el extremo del intervalo de integración.
Evaluando a Q en cada uno de esos extremos, nos queda lo siguiente: 8 por 2 menos 2 por 2 al cubo sobre 3 menos 0 igual a 16 menos 16 sobre 3 igual a 32 sobre 3 igual a 10,67. Tenemos entonces que el excedente del productor es igual a 10,67 pesos por unidad. Si lo vemos gráficamente, vemos que el excedente del productor está representada por el área pintada en verde. Esta área pintada en verde es el área que surge de hacer la diferencia entre las dos áreas planteadas en las diapositivas anteriores y que nos representa entonces al excedente del productor como el área ubicada entre el precio de equilibrio correspondiente a 8 y el área que se encuentra por encima de la función de oferta, ¿sí? A su vez definida entre 0 y 2, que son el punto que define cuál es el extremo del intervalo de integración. ¿Qué significa económicamente que el excedente del productor es de 10,67 pesos por unidad? Significa que el productor, en este caso, va a tener una ganancia adicional de 10,67 pesos por unidad. ¿Por qué? Porque el productor está dispuesto a vender a los precios especificados a partir de los puntos ubicados sobre la función de oferta. No obstante, el precio de equilibrio del mercado es un precio mayor a los puntos ubicados sobre este tramo de la función de oferta. Por lo tanto, siempre que el productor venda cantidades de producto ubicadas entre 0 y 2, va a obtener una ganancia adicional que va a estar representada en este caso por 10,67 pesos por unidad. Lo mismo va a suceder con el excedente del consumidor. Dijimos anteriormente que el excedente del consumidor es la diferencia que viene dada entre los precios a los que los consumidores están dispuestos a comprar el producto y el precio de equilibrio determinado por el mercado. En este caso también esa diferencia puede ser vista como la diferencia entre dos áreas. El área que está definida por debajo de la función de demanda, a su vez definida entre 0 y 2, en donde 2 recordemos que es la cantidad de equilibrio del mercado, cuya representación analítica es el integral entre 0 y 2 de la función de demanda por diferencial Q igual al integral entre 0 y 2 de 20 menos 3Q al cuadrado por diferencial Q. Es decir, que este integral nos va a permitir calcular el área que se encuentra representada en rosa. La segunda área que nos interesa para el excedente del consumidor es el área definida por debajo del precio de equilibrio y ubicada entre 0 y 2, que nuevamente es el extremo del intervalo de integración. La forma analítica en este caso es el integral entre 0 y 2 de P sub 0 por diferencial Q igual al integral entre 0 y 2 de 8 por el diferencial Q. Es decir, que este integral nos va a permitir calcular el área correspondiente que se encuentra sombreada o pintada en amarillo. La diferencia entre ambas áreas se puede calcular entonces a partir de la diferencia entre los integrales que representan a dichas áreas. Nos queda entonces el integral entre 0 y 2 de 20 menos 3Q cuadrado por diferencial Q menos el integral entre 0 y 2 de 8 por diferencial Q. Resolviendo esta diferencia entre los dos integrales, tenemos el integral entre 0 y 2 de 20 menos 3Q cuadrado menos 8 por diferencial Q. Buscando la primitiva,
ordenando primero los términos para luego buscar su primitiva, tenemos el integral entre 0 y 2 de 12 menos 3q cuadrado por diferencial q. Y ahora sí, buscando esa primitiva, tenemos 12q menos 3q al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 2. Evaluando entonces a q en estos extremos del intervalo de integración, tenemos 12q menos q al cubo evaluado entre 0 y 2 nos da 12 por 2 menos 2 al cubo menos 0 igual a 16. De esta forma, el excedente del consumidor es de 16 pesos por unidad. Gráficamente, podemos observar que el excedente del consumidor es el área delimitada por debajo de la función de demanda, por encima del precio de equilibrio y definida entre 0 y 2, que es el extremo del intervalo de integración. ¿Qué significa económicamente que el excedente del consumidor es de 16 pesos por unidad? Significa que a la cantidad de equilibrio, que está establecida en 2, el consumidor va a tener un ahorro de 16 pesos por unidad. Recordemos que el consumidor está dispuesto a comprar el producto a los precios establecidos por la curva de demanda. Sin embargo, entre 0 y 2, el precio de equilibrio ha sido establecido en un precio menor al que el consumidor está dispuesto a pagar en este tramo de la función de demanda. Por lo tanto, eso le reporta al consumidor un ahorro de 16 pesos por unidad. De este modo, utilizando el concepto de integrales definidas, hemos podido calcular las cantidades correspondientes al excedente del productor, definida por el área verde, y al excedente del consumidor, definida por el área amarilla, a partir de la diferencia entre dos áreas delimitadas en cada caso por el precio de equilibrio. En ambos excedentes, el extremo del intervalo de integración ha sido 0 y 2, y en cada caso la diferencia entre el área delimitada por la respectiva función y el precio de equilibrio, la función de demanda y el precio de equilibrio, y el precio de equilibrio y la función de oferta. Del mismo modo que hemos calculado los excedentes utilizando el concepto de integrales definidas, pero integrales simples, podemos calcular las áreas correspondientes utilizando el concepto de integrales dobles. Para el caso del excedente del consumidor, vamos a tener que los límites de integración de las integrales estarán definidos, si lo vemos desde adentro hacia afuera, por la función de demanda y el precio de equilibrio por el diferencial de P. Y el segundo intervalo de integración de la segunda integral viene definido entre 0 y 2, que era el límite de integración definido por la cantidad de equilibrio. Notemos en este caso que el integrando es igual a 1 porque estamos aplicando el cálculo con integrales dobles al cálculo de un área y no al cálculo de volumen, ¿sí? Entonces, para calcular el área correspondiente, en este caso al excedente del consumidor, utilizando integrales dobles, vamos a tener siempre que el integrando va a ser igual a 1. Entonces, esta integral doble nos va a dar como resultado el área correspondiente que se encuentra ubicada entre el precio de equilibrio y la función de demanda, definida entre 0 y 2. Notemos que para realizar la integración por integrales dobles, vamos a comenzar siempre resolviendo desde adentro
hacia afuera. Entonces, en primer lugar, vamos a integrar respecto del diferencial de P, manteniendo constante el diferencial Q. Integramos respecto de P y dejamos constante a Q. Integrando entonces respecto de P, nos queda que el integral de 1 respecto del diferencial P es P, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar como resultado el integral entre 0 y 2 de P por el diferencial de Q evaluado entre los extremos del intervalo del integral que hemos resuelto, evaluado en este caso entre 8 y 20 menos 3Q al cuadrado. Evaluando a P en los valores de ese extremo de integración, tenemos que el excedente del consumidor es el integral entre 0 y 2 de 20 menos 3Q cuadrado menos 8 por el diferencial de Q. Nos queda entonces ahora resolver el integral respecto de la variable Q. Buscando la primitiva de esta función nos queda que el excedente del consumidor va a ser 12Q menos 3Q al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 2, lo que nos va a dar como resultado, si ustedes hacen la prueba, nos va a dar como resultado que el excedente del consumidor es de 16. Al igual que el valor que hemos obtenido anteriormente aplicando integrales simples. Anteriormente hemos calculado el excedente del consumidor utilizando integrales simples y haciendo la diferencia entre esos integrales simples que representaban a cada una de las áreas correspondientes. En este caso, hemos calculado el área correspondiente al excedente del consumidor utilizando integrales dobles, teniendo en cuenta que cada uno de los extremos del intervalo de integración de estas integrales dobles va a corresponder en un caso a los límites establecidos por cada una de las funciones, en este caso la función de demanda y el precio de equilibrio, y el límite establecido por en este caso la cantidad de equilibrio y 0. Lo mismo va a suceder para el excedente del productor. En este caso vamos a tener que el excedente del productor calculado por integrales dobles va a estar representado por el integral entre 2Q cuadrado y 8 por diferencial P, integral entre 0 y 2 por diferencial Q. Fíjense que el integral respecto de P, respecto del diferencial P, está delimitado o definido entre el precio de equilibrio y la función de oferta. Es decir, que mediante este cálculo de integrales dobles vamos a obtener el área ubicada entre la función de oferta y el precio de equilibrio y definida entre 0 y 2, que es la cantidad de equilibrio. Nuevamente, fíjense que el integrando es 1 porque estamos calculando con integrales dobles el área correspondiente al excedente del productor. Resolvemos entonces, siempre desde adentro hacia afuera, resolvemos respecto de la variable P y dejamos constante a Q. Nos va a quedar el integral entre 0 y 2 de P, que P es la primitiva de 1 por el diferencial de P, por el diferencial de Q evaluado entre 2Q cuadrado y 8. Evaluando a P en cada uno de los extremos de integración, nos va a dar que el excedente del productor es el integral entre 0 y 2 de 8 menos 2Q cuadrado por diferencial Q. Nos queda entonces ahora resolver este nuevo integral. Buscando la primitiva de esta función, vamos a tener que el integral va a ser igual a 8Q menos 2 por Q al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y 2. Si realizamos el cálculo y evaluamos a Q en cada uno de estos extremos de integración, vamos a obtener como resultado que el excedente del productor es igual a 10,67, el mismo valor que habíamos obtenido anteriormente aplicando
integrales simples y haciendo la diferencia entre esas integrales simples que representaban a cada una de las áreas. De este modo, entonces, hemos visto una aplicación económica aplicando tanto cálculo de integrales simples y de integrales dobles, en ambos casos se trata de integrales definidas, para poder obtener el cálculo de un área y cuál es el valor que representa a dicha área, en este caso para el excedente del consumidor y para el excedente del productor.